Bien, hermano, mientras que ellos van, los padres van y dejan los niños, entonces ubiquémonos, hermano, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vayamos al capítulo 3, ¿sí? Y vamos a mirar el versículo 15, 16 y 17. Esta es la base bíblica en la cual vamos a meditar en el día de hoy. Como les decía, hoy pues no era mi turno de estar acá, hermanos, pero es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y siendo Él el que ordena, el que manda, hermanos, simplemente como buen soldado de Jesucristo hay que estar firme y decir: aquí estamos, hermanos. Por eso en la invitación usted tenía otro, los que la vieron, tenía otro tema diferente sobre la palabra. Por eso el tema que voy a tratar hoy se llama el propósito de la escritura, hermanos, que va muy ligado el propósito de la escritura. Bien, les invito para que leamos, hermanos, aquí la parte de la escritura en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos y pidamos el auxilio, la iluminación de nuestro Dios a través del Espíritu Santo para comprender y entender la palabra de nuestro Dios. Amantísimo y precioso y soberano Dios, estamos delante tuyo, Señor, ahora con temor y temblor, porque tú nos mandas a escudriñar tu escritura, Señor. Es tu palabra, es el mensaje que tú, Señor, quieres darnos. Señor, permita que como instrumento pueda tener, Señor, la capacidad y el momento para exponer tu palabra. Pero a mis hermanos que van a escuchar, Señor, dale la tranquilidad, la paz, el momento, Señor, para que tu palabra sea viva, eficaz, sea una palabra que traiga aliento, fortaleza, refrigerio a nuestras vidas cansadas, angustiadas y que tenemos que enfrentar el diario vivir, Señor, en este mundo. Oh Dios, permita que tu palabra traiga la connotación en cada uno de nosotros de exhortarnos y animarnos a seguir ese camino, porque tú has trazado para cada uno de nosotros un camino y tu deseo es que continuemos y lleguemos a la meta, que es la glorificación. Obra precioso Dios, te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. El propósito de la escritura. Note que todo lo que Dios planeó y lo que Dios planea y lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no hace las cosas por hacerlas, ni para Él no hay plan B ni plan C como tenemos nosotros los cristianos, los seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un plan, hermanos, y si no funciona, entonces el plan B o el plan C o el plan D, bueno, comenzamos a sacar como letras, ¿no? Para Dios no hay plan ni B ni C. Siempre Él tiene un plan, hermano, y Él cumple ese propósito. Ahora, notemos que cuando digo que el propósito de la escritura es que Dios, en su sapiencia, en su sabiduría, Él quería dejar un libro, hermanos, para que le sirviera no solamente a los discípulos, no solamente a Timoteo, sino le sirviera a usted y a mí también, ¿cierto?
Y por eso usted tiene ese libro que llama la Biblia. 66 libros empastados para que usted lo pueda llevar a cualquier lugar y en cualquier momento abrirlo. Y entonces era el propósito de Dios, y usted ya conoce la historia. Y si no, le invito cómo es que a través de la historia todos los papiros que se escribieron fueron conservados para que hoy usted tenga la mejor libro que hay sobre la tierra, que es la Biblia, hermanos. No hay otro igual, hermanos. No hay otro. ¿Sí ven? Que le quieran añadir es otra cosa, que le quieran quitar es otra cosa, hermanos. Pero Dios en su sabiduría no ha dejado la escritura siempre, hermanos, con un propósito. Cuando miramos entonces, vemos el contexto en que el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Si usted mira un poquitico el capítulo 3 desde el comienzo, usted encuentra que el deseo de Pablo era que tanto Timoteo como la iglesia del siglo XXI, que somos nosotros, hermanos, entendamos que va a venir, o que ya ha venido y que va a venir constantemente, tiempos peligrosos de la iglesia, donde habrán apóstatas, personas que conociendo el evangelio lo van a torcer. Y ese torcer es con la intención más humana que espiritual, hermanos. La idea de la escritura es que Dios la dejó para que fuera un lugar donde usted encontrara, el propósito era de consuelo, de paz, ¿no es cierto?, de exhortación a nuestras vidas. Pero algunos hermanos encubiertamente, como dice Pablo aquí, empiezan a torcerla para hacer de ella, hermanos, y de la predicación y del mensaje, lugares donde se toma la parte económica, la parte de poder, donde mucha gente, hermanos, quieren ser reconocidos, renombrados, y entonces cambian o tuercen el propósito de la escritura. Vemos entonces que el intento de la humanidad es de corromper el evangelio y frustrar la obra de Cristo. Y si usted lee, hermano, no lo vamos a leer ahora por cuestión de tiempo, del versículo 1 hasta el versículo 11 habla sobre esas personas que en su momento la llama la Biblia, y dice allí Pablo a Timoteo que son sin amor a Cristo, que desean el propio bien, que lo único que desearán es hacer lo malo, y todo lo que él muestra allí. Pero terminamos en el versículo 12, donde él dice: pues por esto es que tendremos una persecución. ¿No es cierto? La persecución es que los que queramos caminar y sostenernos y estar estable en la escritura, seremos perseguidos y seremos, hermanos, allí agobiados por querer hacer lo bueno y no seguir lo malo, ¿cierto? Entonces, por eso es que todas esas cantidad de personas, iglesias que se van más por de el 1 al 11, se reúnen y forman allí una unidad. Y cuando usted o la iglesia no hace lo mismo que ellos, entonces hay un rechazo, hay un apartar y hay una persecución, porque queremos hacerlo escritural. Ahora, es por eso que le escribe a Timoteo, y nos escribe o nos deja escrito a nosotros, con el fin de que cuando venga esos tiempos estemos ¿qué? Preparados. ¿Sufriría Timoteo, hermano, todo ese tiempo de apostasía y de corrupción de la iglesia? Sí, hermanos. Y nosotros hoy, hermanos, en Cúcuta, en Colombia o en el mundo entero, hermanos, estamos también sufriendo, hermanos, toda esa apostasía y toda esa corrupción en la iglesia. Sí, hermanos. Qué pena, pero esa es la verdad, hermanos. Eso es lo que estamos mirando. Así que muestra que la Biblia, como el único antídoto de la apostasía,
y la corrupción de la iglesia, hermanos. O sea que lo único que puede detener, lo único que puede, hermano, ayudarnos a usted y a mí y a la iglesia que quiere ser escritural y que quiere hacer las cosas correctas conforme a la voluntad de Dios, es solamente la palabra de Dios. No hay otra, hermanos. ¿Sí ven? El antídoto es como cuando una víbora o una serpiente nos muerde, ¿no es cierto? Me dijeron que coralina ya se llama, era porque había mucha de esa serpiente o culebra que se llama coral. ¿Sí la conocen ustedes? ¿Sí? Que tiene como anillitos de reflectivos. Sé que los anillitos de colores reflectivos son los más venenosos. Entonces que había mucha de esas culebras o serpientes de allá en el lugar, y por eso le colocaron el barrio Coralinas. ¿Sí? Alguien me dijo, alguien le escuché, me contó, hermanos. Entonces cuando una serpiente a uno lo muerde y es venenosa, entonces hay un antídoto, se llama, porque sin antídoto entonces podemos o tenemos el riesgo de morir. Entonces, como hay una maldad, como hay una corrupción, como hay una serpiente, hermano, que se ha levantado para destruir, para dañar, para robar, hermanos, entonces necesitamos un antídoto, y el único antídoto se llama la Escritura, la palabra de Dios. Amén, hermanos, esa es la intención. Entonces, preguntémonos, ¿por qué la Biblia es el único antídoto contra la apostasía y la corrupción espiritual, hermanos? ¿Por qué la Escritura? ¿Cuál era el propósito de Dios al dejarnos la Escritura, de que usted la pueda tener, de que usted la pueda leer? ¿Cuál es el propósito? ¿No es cierto? ¿Cuál es la razón? Pues le voy a mostrar 3 razones, que son los 3 versículos que vamos a analizar, por las razones por la cual la Biblia es la única regla infalible contra la corrupción y la maldad en este mundo, hermanos. La primera razón es porque la Biblia es la única que nos puede hacer sabios. Miremos el texto ahí en el versículo 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Note la palabra que dice te puede hacer ¿qué? Sabio, hermanos, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho investigar las palabras, la terminología me gusta, y por eso tengo diccionario. Tengo un diccionario muy inmenso, a color se llama, diccionario de la lengua española a color. Entonces cuando quiero o veo estas palabras que para alguno es difícil, voy y abro el diccionario y encontré que sabio es el que tiene un conocimiento profundo de algo. Es el que tiene un conocimiento profundo de algo. Entonces, cuando Pablo está diciendo que el hombre de Dios debe ser sabio, significa que debe tener un conocimiento no por encima, sino profundo de la ¿qué? De la Escritura, ¿no es cierto? Porque yo he conocido gente que dice soy pastor. Ah, bueno, hermano, ¿y por qué? No, es que he leído por ahí la Biblia de vez en cuando, he hecho esto, aquello, y cuando se le pregunta de doctrina, de teología, no, eso yo no lo sé. ¿Sí ven? Como aquel muchacho que llegó, hermano, a la iglesia y dijo yo soy profeta. Ah, usted es profeta. Y entonces nos mostró un papel que otro profeta le había dicho que lo nombraba como profeta para salir a todas las naciones. Entonces el pastor de ese entonces le dijo, bueno, listo, hermano, entonces pase al frente a ver. Y llegó y abrió un salmo y simplemente lo leyó y dijo, yo de Biblia no sé nada, pero lo que sí sé es que Dios me mandó a profetizar, hermano. Y comenzó a llamar y le hablaba en el oído y a tumbarlo y a hacerlo caer y todas esas cosas. ¿Sí ven? Porque la gente piensa
que es solo leer la Biblia y decir que ya es cristiano, pero no quiere profundizar en ellas. Ahora, note que él está diciendo que este conocimiento, según Pablo, lo tuvo de la enseñanza de la palabra de Dios desde niño. Note que él está diciendo allá, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. O sea que Timoteo era un estudioso de la Biblia desde muy pequeñito y lo llevó a conocer las cosas profundas de Dios. Hay gente que cree que ser pastor es algo mágico y cree que es que el pastor se acuesta por la noche y pone como cabecera la Biblia y que le entra por ósmosis. ¿Usted sabe qué es ósmosis, hermanos? Que de la Biblia pasa al cerebro, hermano. Entonces uno se acuesta y le pasa toda la noche. Uy, ese sí sabe, hermano, porque eso de tener una Biblia grande o algo, no es que comienzan a decir, ¿sí? Pero no es por ósmosis, hermanos. Es porque nos metemos, se mete en el texto, hermano, y va conociendo, y va conociendo, y va conociendo. Entre más leamos, más estudiemos, más aprendamos, más aprendemos. Pero entre menos leemos, menos ¿qué? Por eso es que el texto dice que la fe viene ¿por qué? El oír de la palabra de Dios. Entonces, le está diciendo, mire Timoteo, y nos dice a nosotros, si usted vino como niño a la iglesia, qué bueno, hermanos. Por eso es bueno invertir en los niños, hay que enseñarles. Enseña al niño en su camino y no se apartará de él, hermanos. Pero si usted lleva un tiempo, pero no ha crecido y no ha madurado, hermano, y no se ha vuelto sabio, algo está pasando, hermanos. Algo no está pasando a la iglesia. Porque los falsos profetas y los falsos maestros, hermanos, están ganando terreno, hermanos. Porque sencillamente la iglesia del Señor, hermano, no estamos siendo sabios y entendidos, y por eso somos engañados como aquella hoja llevada por el viento, hermanos, vientos de doctrinas. Ahora, note que el ser humano carece naturalmente de sabiduría, hermanos, ¿cierto? Nosotros somos, en un sentido, tenemos el poder nosotros aprender. Pero es que la sabiduría es muy diferente, hermanos, a aprender cosas. Porque la sabiduría tiene que ver, hermano, con las cosas espirituales. Entonces, como usted tiene un cuerpo y como es materialista o somos de este mundo material, ¿qué nos interesa más? ¿Qué es lo que más aprendemos? Pues las cosas materiales. Y por eso aprendimos, sabemos manejar el celular o no. ¿Quién no sabe manejar el celular, hermano? Sí. ¿Sabe manejar el computador? Todos. Sabemos tal cosa, sabemos esto, sabemos aquello, sabemos muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo más increíble, hermanos? Que no sabemos de la sabiduría escritural que Dios tiene ahí. No nos metemos al mar de conocimiento que es la escritura. Y por eso no somos sabios. Somos ignorantes, hermanos. Y por eso entonces cualquier indocto o cualquier persona que dice que recibió un mensaje o que le habló yo no sé qué cosa, todos corren a preguntarle, a hablar con él, a que haga la unción, a que le dé no sé qué y un poconón de cosas. Porque no sabemos, hermano. Así que piense esto, hermano. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo tiene dos principales funciones. ¿Cuáles son? ¿Usted sabe cuál es? ¿Alguien lo sabe, hermano? ¿No? ¿Sí? Que hablemos en lengua, dice alguno. No. Que tumbemos a la gente o lo hagamos caer. ¡Ay! Caiga. No. Las dos funciones, una es convencernos de pecado, hermanos. Porque nosotros vemos el pecado de los demás, pero no vemos el pecado ¿qué?
nuestro, hermano. Uno dice, mire, fulano, sutano, y señalamos. Y cuando le dicen, pero es que usted es lo mismo. ¿Cuál, hermano? Yo no robo, yo no mato, yo no hago nada, hermano. Yo soy un alma de Dios, dicen algunos. Y entonces vemos a los demás, pero no nos vemos nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo mete al espejo, que es la palabra de Dios, y Él le muestra su estado espiritual en que está. Y le muestra que usted es un pecador, de que usted merece la muerte, de que usted, por causa de su pecado, es que su maldad lo tiene viviendo así, y cuando muera se va a ir a ese lugar de tormento. Pero no solamente hace eso, sino que nos revela la obra de redención, hermanos. ¿Se da cuenta? Nos muestra que somos pecadores y que merecemos la muerte, pero por otro lado nos muestra la redención. Es que ese Dios maravilloso tuvo misericordia y tiene misericordia de usted y de mí, y envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en lugar suyo y tomara ese lugar en la cruz y muriera por sus pecados y derramara la sangre para el perdón de sus pecados, y así traernos la salvación y la vida eterna. Pero ¿dónde nos dicen eso? ¿Quién nos lo dice, hermanos? Pero nos lo dice la Escritura, hermanos. Nos lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia, ve allí como el Espíritu le va guiando a que usted entienda, comprenda y crezca espiritualmente. Pero si no la leemos, no la estudiamos, no meditamos en ella. Nosotros leemos: el que habita el abrigo del Altísimo, el morar a la sombra del Omnipotente. Amén. Y nos vamos para la calle, hermano. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo? Ni sé. ¿Qué salmo? No sé. ¿Qué le dijo el Señor esa? Ni sé. Entonces le ponemos el hermano ni sé. ¿No es cierto? Entonces el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para convencernos de pecado y revelarnos la obra de redención a través de la obra de Cristo en nuestra vida, hermanos. Si no lo lee, entonces, ahora, ¿para qué? Para que recibamos la salvación con entendimiento y conocimiento. Hay gente que cree que predicar es decirle: camina a la iglesia y se le van a acabar los problemas. Venga que allá oramos y usted se va a sentir contento. Usted le va a ir lo más de bien en la semana. Y viene y escucha el mensaje, y en la semana se enfrenta con problemas, enfermedades, dificultades y cosas. Yo ya no vuelvo por allá. Ya no quiero eso. Porque creemos que eso es mágico. Y no es así, hermanos. Dios convence a la persona a través del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, la salvación no consiste en ritos ni en ceremonias, sino con un conocimiento de Cristo que proviene de la Escritura, hermanos. O sea que el que realmente revela al hombre pecador y el que realmente lo lleva, hermanos, a un conocimiento y una salvación es la Escritura, hermanos. No son los grupos, no es la iglesia. Simplemente damos un mensaje, pero si la persona no lee. Hay gente que me dice: pastor, vaya, háblele a mi hijo y aplíquele la Biblia. Y le digo: ¿y su hijo cree en la Biblia? No. ¿Cristiano? No. Entonces, ¿cómo le vamos a aplicar la Biblia, hermano? A alguien que no toma la Escritura como la palabra de Dios, como una autoridad. Entonces, ¿qué le va a citar? Y por eso hay gente que le cita la Biblia y le cita, y el esposo borracho le dice: está loca, usted va por ahí y se está enloqueciendo, porque ella quiere citarle la Biblia, y como él no es autoridad, ni la conoce ni sabe, entonces por eso, hermanos, no la entiende, y por eso dice que somos
locos o que estamos mal. ¿Sí ven? Así que podemos concluir de este primer punto, hermanos, es que la Escritura es la única que nos hace sabios, hermanos, sabios entendidos. Si usted quiere ser sabio entendido, lea la Escritura, hermanos, léala, estúdiela, aprenda de ella, hermanos, y será un hombre ¿qué? Sabio y entendido, hermanos, ¿sí? Para que entonces pueda usted ser un instrumento para la grandeza y para el sostenimiento de la iglesia, hermanos. La segunda razón que quiero que usted vea por qué la iglesia es la única, hermanos, antídoto y lo único que nos puede ayudar, es porque es la única útil en 4 aspectos importantes de nuestra vida. Como creyente, hermano, necesitamos crecer en 4 cosas. Y es lo que dice el versículo 16, que dice: toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿no es cierto? ¿Y útil para qué? Número 1, enseñar. Número 2, redarguir. Número 3, corregir. Y número 4, instruir. Ahí están las 4. No tuve que ir tanto a un libro, hermano. Allí la encontré. ¿Sí ve? Pero antes, lo primero que nos dice el versículo es que la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que quería Pablo y qué es lo que quiere Pablo y qué es lo que yo quiero que usted se lleve? Que este no es cualquier libro, hermanos, aunque lo escribieron seres humanos, aunque duraron 400 años escribiéndolo de tiempo en tiempo, donde hay reyes, donde hay aldeanos y hay campesinos, bueno, de todas las clases, y en eso que ellos lo escribieron. Mas sin embargo, hermanos, quiere Pablo y quiere que Timoteo y que usted tenga bien en claro de que la Escritura o la Biblia o la palabra de Dios fue inspirado por Dios. Esta palabra inspirado, a algunos yo sé que tienen sus vacíos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ustedes tienen bien claro lo que es inspiración? ¿Sí o no? O le ayudo un poco para ver si entendemos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la inspiración de la Escritura? ¿No es cierto? Es la pregunta. Pues vayamos a donde Pedro escribió en su segunda carta, o sea, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, para que usted sepa que es la inspiración, ¿no es cierto? Porque es que hay veces, hermano, en la inspiración y nos dicen una cantidad, y Julano dijo, y Sutano dijo, y Melengano dijo, y citamos teólogos, bueno, cantidad de gente. Pero yo quiero tomar solo esta, en la cual Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 20, dice, note lo que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, como no es humana, no la podemos interpretar humanamente. Grave, hermanos. O sea que cualquier persona que no tenga el Espíritu y no tenga, hermano, esa parte de revelación de Dios, por eso dice que la Biblia es ¿qué? No la entiendo, dice la gente. Lee la Biblia. No la entiendo. ¿Se acuerda aquel evangelista que iba, ese hombre para Candace, iba en su carroza y él se acercó y le dijo: ¿y entiende lo que lees? ¿Qué le contestó? No la entiendo. Y era Isaías. ¿Era claro para Felipe o no la escritura de Isaías? Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque él había estudiado, había aprendido, lo tenía ahí. El Espíritu Santo le revelaba de que el que hablaba Isaías era de Jesús, el que vino, murió y que entregó su vida por nosotros. Era claro para Felipe,
pero para aquel hombre de Candace que venía y que iba vacío para allá, no entendía, hermanos. Aquí está, ¿por qué? Porque la interpretación no es personal, ni es humano. Dice el versículo 21, perdón. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Usted sabe qué significa eso? Que no fue que el ser humano, no fue que Isaías dijo: ay, no tengo nada que hacer, voy a escribir un libro. Sí. O Mateo dijo: ay, mientras que el Señor ahí predica todo, voy a registrar todo ahí esto. No, hermanos, Dios le colocó eso. Note que Mateo, ¿quién era? Un ejemplo, Mateo, ¿quién era? Era un recaudador de impuestos, pero era alguien que sabía escribir. ¿No es cierto? Y como sabía escribir, entonces le dijo al Señor: escribe todo lo que vea, todo lo que usted experimente, escríbalo. O sea que no es voluntad del hombre, no es que el hombre quiso, ni los que crearon o la escribieron, fue que ellos quisieron, dijeron: hagamos un libro, hagamos esto, hagamos aquello. No, está diciendo que es, entendiendo primero que está 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuche esto: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, fueron dirigidos. Esto, la escritura, son las palabras, doctrina y escrito de los hombres. No es solamente, sino que fueron dictados por el Espíritu Santo, hermanos. Fue el Espíritu Santo el que colocó en Mateo, en Lucas, en todo, esos 40 escritores de la Biblia, hermanos, diciendo: escriban, escriban, y fueron movidos a escribir. Y por eso ellos se sentaban y escribían, y su trabajo era escribir. Y por eso usted tiene la Biblia, porque hubieron hombres que el Espíritu Santo les dijo que escribieran la Biblia, y la escribieran, no porque ellos querían, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que es la inspiración. Quiere decir que ese libro que usted tiene ahí, que se llama la Biblia, y que hay veces la dejamos por allá regada o botada o tal vez olvidada en algo, es un libro que fue inspirado por Dios, y por eso debe ser valioso, ¿o no? Sí, hermano. Sí. Es increíble, hermanos. Aquí en Colombia hay Biblia hasta de 8,000 pesos. Sí, de pasta. Hay veces no la traen por cajas, hermanos. Los hermanos americanos, más que todo, ellos nos traen cajadas de Biblia, hermano. Y va uno y se la entrega allí, hermano, y ¿sabe qué hacen? Y la Biblia, no sé, por allá la dejé, se me perdió esto, aquello. Uy, pero perdió, hermano. Y la tenemos en poco, hermanos. Pero recuerde, es dirigida y escrita porque aquellos hombres fueron dirigidos por el Espíritu Santo para que usted hoy la tenga, hermano. Y por eso debe ser valiosa, debe ser importante en la vida del ser humano. Ahora, note que lo segundo que dice el texto, volvamos otra vez, hermanos, allí a 2 Timoteo, al capítulo 3, versículo 16, y dice que la escritura es inspirada por Dios. Pero lo segundo es que esta escritura son útiles para usted, o son claves, o son importantes para su vida espiritual, hermanos. Es clave, hermano. Si usted no ha entendido eso, hermano, está grave, porque la escritura es clave para 4 cosas o 4 aspectos o 4 formas que lo va a hacer a usted crecer. Lo primero es que dice que esta escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, ¿no es cierto? Dice para enseñar. Enseñar es conocer a Dios
conocer al hombre, conocer el pecado y conocer la redención a través de Cristo, hermanos. Es conocer que hay un Dios, hermano, que es tan maravilloso, que pensó en un mundo que iba a crear especialmente para usted y para mí. Y que en ese pensamiento Dios dijo: voy a ser un hombre, allí lo voy a formar del polvo de la tierra y voy a darle aliento de vida para que sea un ser viviente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa? Que la Biblia me muestra que yo soy una creación de Dios y que cada uno de nosotros somos valiosos, hermanos. ¿Para quién? Para Dios. No importa el estrato, hermano, no importa la situación en que nos encontremos o la nacionalidad, hermanos. Todo en un sentido somos valiosos para Dios. ¿Y qué nos enseña? Que ese primer hombre pecó y por causa del pecado entró la muerte, y la muerte ha pasado a usted y a mí, y por causa de ese pecado usted va a ser condenado. Pero también nos enseña, hermanos, que para eso es que vino Cristo, a deshacer las obras del mal, ¿no es cierto? Por eso dice: el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido aquí a que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesús. Entonces, la Biblia es el único manual, el único libro donde nos enseña, hermano, conocer a Dios, conocer al hombre, conocer al pecado y conocer de la redención. Eso no lo encuentra en el libro de historia, ni de lenguaje, ni de español, ni de geografía, hermanos, ni en la universidad de X o Y, hermanos. Lo encuentra en la Escritura. ¿Sí ven? Entonces nos enseña porque nosotros no sabemos, no entendemos y no sabemos. Entonces la Biblia nos enseña. Lo segundo que dice que es útil es para redarguir. ¿Se ha pensado usted en la palabra redarguir, hermanos? ¿A qué le suena, hermano, la palabra redarguir? ¿No es cierto? Es aquel momento donde ese pensamiento o ese pecado nos queda dando vuelta. ¿A dónde? En la cabeza. Cuando dice: quítese de vosotros ira, contienda, celo, enojo, entonces esa palabra queda ahí. Y el Espíritu Santo no la aplica y dice: usted tiene este pecado, tiene esto. Y entonces empieza uno ahí como que, y no se le quita. Y se acuesta uno y se levanta, y lo primero que piensa en qué: en que usted miente, en que usted roba, en que usted hace esto, usted hace aquello. Se va a trabajar, hermano, y piensa en eso. Se va a estudiar y no pone atención en lo que le está hablando y diciendo: usted es mentiroso, usted es esto, usted es aquello. Y entonces no nos deja tranquilo hasta cuando nos lleguemos a ¿qué? Al arrepentimiento. Eso es redarguir, hermano. Nos muestra las falsas enseñanzas. Entonces viene alguien y habla, o vamos a cierto lugar o escuchamos que dijeron tal cosa, y uno se queda como que, ¿será cierto o no? Yo le cuento. La primera vez que yo escuché hace mucho tiempo que sacaron ese cuento, llamémoslo así, de ese versículo que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y yo empecé, hermano, y no me dejaba. Y empecé a preguntarle: hermano, ¿y ese versículo usted sabe, hermano? Por aquí, mire ese versículo, ¿dónde está? ¿Cómo lo hago para eso? Porque ayúdate que yo te ayudaré. Y dele. Y entonces llegué, el Señor me llevó a que no era un versículo, ni es un pensamiento de Dios. Es algo que la gente inventa. Pero duré mucho tiempo, hermano, con ese pensamiento. Tal vez usted escucha algo y eso como que le queda sonando y no lo deja dormir, no lo deja, tal vez, y lo está constantemente. Eso es redarguir, y eso es lo que hace el Señor. Entonces la palabra es leída y nos queda ahí dando vueltas, hermanos, y todo el día y toda la hora, ¿no es cierto?
Nos pasa un poquitico, hermano, lo de la vaca. Usted sabe que la vaca tiene varios estómagos, hermanos. ¿Usted sabía? ¿Cuántos? Bueno, como 4, algo así. Pero lo importante, hermano, es que la vaca, ella come. Y usted la ve que hágale y come, y come, y come, y come. Y luego ella, chistosa, se acuesta. ¿Usted la ha visto? ¿Alguien la ha visto? Se acuesta, hermano. Y comentaba. Pues el pasto lo mete a un estómago, a uno de los estómagos. Y luego ella lo devuelve y comienza a remasticarlo o masticarlo. Para que entonces empieza allí, bueno, toda esta digestión y todo esto de la vaca. Entonces a nosotros nos toca no ser vaca, hermano. No le estoy diciendo después, el pastor dijo que fuéramos vaca. Ustedes ponen a comer pasto por ahí. No. Algo parecido, o sea, leemos, escuchamos y entonces vamos a nuestra casa, vamos allá, tal vez al cuarto, hermanos, y este hermano habló sobre 2 Timoteo 3:15, vamos a mirar. Y comienza ahí, dele y dele y dele, y le queda vuelta y le queda vuelta. Eso es redarguir, ¿no es cierto? Pero la tercera es corregir. Si necesitamos ser corregidos en ciertas cosas, sí, porque nuestra manera de vivir es incorrecta casi la mayoría de las cosas. Nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar casi siempre es incorrecta conforme a lo que Dios ha escrito en su palabra. Entonces cuando Él dice, quítese de vosotros, está diciendo, deje esto y ahora haga ¿qué? Esto. En el computador, cuando se daña el sistema operativo, ¿qué hay que hacer? Y algunos dicen formatear. ¿Y qué formatear? Es borrar todo y volverle aquí. Este era otra del sistema operativo, hay que borrarlo todo. ¿Sí ven? Y volver a meter ¿qué? El nuevo dato. Entonces nosotros venimos llenos de mundo, llenos de cosas. Venimos, hermanos, con miles de pensamientos, actitudes y forma de vida, hermanos. Y cuando llegamos aquí o llegamos a los pies del Señor, entonces le dicen a usted, lea la Biblia. Y cuando uno empieza a conocer la verdad que lo hace. ¿Libre de qué? De esos pensamientos, actitudes y forma de vida. Entonces empezamos a cambiar. Entonces por eso es que la vecina le dice, oiga, si ha visto que el vecino que era esto y esto, ahora dice que volvió evangélico. Yo no sé qué le ha pasado, pero ahora ya no toma, ya no hace esto, ya no hace aquello, sino que ahora tiene que un cambio de vida. Entonces la escritura nos ayuda a corregir lo malo y a vivir o hacer lo bueno, para que entonces podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y lo cuarto, hermano, es que dice que la escritura es útil para instruirnos en justicia, hermanos. Ahora, ¿qué significa la justicia? Que nosotros somos injustos. Porque la justicia dice viva rectamente, pero nosotros vivimos no rectamente. Note que la justicia de Dios dice que el pecador Dios lo va a condenar, pero aquel que ha sido librado por Cristo lo va a perdonar. Entonces, Dios no cambia eso, hermanos. Y tenemos que nosotros vivir según la justicia de Dios, hermanos. Y quiere que el hombre de Dios sea recto en su forma de hacer. Pues hay veces como padres somos injustos con los hijos. ¿Sabe cómo, hermanos? Porque hay veces queremos más que uno que otro. ¿Sí lo ha pasado a usted, hermano? El pequeñito yo fui el menor de 6 hermanos. Y entonces como era el menor, entonces mi mamá me amaba y me quería y todo. Y por eso me desvié, hermano. Y mis hermanas eran enojadas conmigo, porque la atención, porque todo, mi mamá me la daba a mí.
Entonces, y a ella no la atendía, no le hablaba, y bueno, era una cantidad de cosas. Entonces nos lleva a amar, hermanos. Hay veces nosotros estimamos más a unos que a otros, hermanos. Hay veces le damos más honor a unos que a otros. Hay veces, hermanos, somos injustos en nuestra vida de vivir, y la Escritura nos ayuda a vivir justamente, hermanos. Por eso le hablaba en Marcos, cuando Jesús les dijo: tráigame la moneda, ¿no es cierto? Cuando le dijeron: es lícito darle a César el impuesto, y dijo: tráigame la moneda, y le trajeron la moneda, y le dijo: ¿y de quién es la figura y la inscripción? De César. Entonces dele a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de ¿qué? Sí. Entonces eso es lo que nos ayuda a la Biblia, a darle la gloria y a ser justos y no injustos. Así que la Escritura constituye una regla perfecta de fe y práctica, hermanos. ¿Quiere ser sabio? Vaya a la Escritura. Pero ¿quiere usted pensar, hablar y actuar bien? Vaya a la Escritura, hermanos, y verá que usted no tendrá problema. Y número 3, hermano, la tercera razón, el por qué la Biblia, hermanos, es nuestro antídoto, o el que nos ayuda, es porque ella nos ayuda a crecer y a estar bien preparados. Vayamos otra vez al versículo 17. Dice, o sea que tiene un fin la Escritura, ¿no? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí quiero resaltar la palabra hombre de Dios, ¿no es cierto? Note que dice: a fin de que el hombre de Dios. Ahora, ¿quién es el hombre de Dios? ¿No es cierto? Note que esto Pablo lo utiliza también un poquito más atrás, en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 11. Note que él dice, 1 Timoteo 6:11 dice: mas tú, hombre de ¿qué? Vuelve y lo utiliza. Vuelve a utilizar 1 Timoteo 6:11 a 2 Timoteo 3:17. Dice: hombre de Dios, hombre de Dios, ¿no es cierto? Lo utiliza. Quiero decirle que esta palabra hombre de Dios se aplicaba primero en el Antiguo Testamento a los profetas. Por eso decían el varón de Dios. ¿Se ha leído usted? Ahí viene el profeta, el hombre de ¿quién? De Dios. El que venía a traer un mensaje era considerado el varón de ¿quién? O el hombre de ¿quién? De Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, que es lo que estamos mirando, aquí se aplica ¿a quién, hermanos? ¿A quién? Porque la carta va dirigida ¿a quién? A Timoteo. O sea que aquí le está diciendo Pablo a Timoteo como aquel que es llamado a predicar el mensaje. Hombre de Dios estaba dirigiéndose ¿a quién? A Timoteo. Pero en el día de hoy, este hombre de Dios es usted y soy yo, hermanos. Es usted que ha sido ¿qué? Llamado a recibir un mensaje de salvación y de vida eterna y tomarlo. Pero ahora, hermanos, ahora somos llamados ¿a qué? A ir a evangelizar, a ganar otras personas para Cristo, a llevar el mensaje. Entonces, el hombre de Dios era Timoteo, y el hombre de Dios es usted y soy yo. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora, lo segundo que quiero es que esta Escritura nos hace crecer y preparados para llegar a crecer en gracia. O sea que la intención de Dios al dejarnos la Escritura es que usted crezca espiritualmente, ¿no es cierto? Para llegar a ser ¿qué? ¿Qué dice ahí? Note lo que dice, ¿no es cierto? Perdón. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué, hermanos? Perfecto. Ahora, ¿qué es perfecto? ¿No es cierto? Entonces fui al diccionario, recuerda, diccionario ilustrado de la lengua española, y dice:
El diccionario dice que tiene el mayor grado posible de excelencia en su línea. O sea que Dios quiere que usted llegue a un tope de excelencia espiritual. No igual a Jesús. No, escuche, no. Porque eso ya sería anticristo, ¿no? No. No es igual al Padre ni al Espíritu Santo. Por eso no me puedo proclamar como el Mesías, ni puedo decir es que tengo la completa unción, y como dicen algunos, no, Señor. Aquí dice que el perfecto es el mayor grado posible de excelencia humana y espiritual que hay sobre la tierra. O sea que el deseo de Dios al que usted y yo leamos la Biblia es que lleguemos a esa estatura espiritual, a esa madurez y a esa perfección espiritual que Dios ha colocado sobre la tierra, hermanos. Quiere decir que entre usted más lea y aprenda y estudie la Biblia, cada día va llegando ¿qué? Más. Pero entre menos lea la Biblia, menos la estudia, entonces está ahí. ¿Sí ve? Por eso es que Jesús decía que la fe es como un grano de mostaza, ¿no es cierto? ¿Sí la ha leído? Que es muy pequeño, y entonces uno dice, ¿y un grano de mostaza qué es? Es la semilla más pequeña de las hortalizas. Es algo muy diminuto que uno dice, bueno, pero con esa gotica uno ¿qué puede hacer? Si así es mi fe, ¿qué puedo yo hacer? ¿No es cierto? Con una fe así. Pero dice que si usted la siembra, es una de las árboles o plantas más grandes de las hortalizas. Pero si usted la deja ahí en la bolsita, ¿le va a crecer? ¿Va a ser grande o no? No, va a quedar ahí, se le va a pudrir, se le va a dañar. Pero si usted abre un huequito y la planta le hace y le echa agüita, hermano, ella va a crecer. Y así es la vida espiritual, hermanos. Entonces, Dios nos llama y nos muestra el camino y dice, mire, ahí es el camino, siga adelante. Y entre más usted camina y más sortea obstáculos, y entre más se acerque a la meta, hermanos, más crece. Pero si se queda ahí, hermano, grave. Entonces por eso les decía, ¿cuánto usted lleva en el evangelio, hermano? Llevo 10 años. Ay, qué bueno, hermanos. Y habla uno algo doctrinal o algo teológico o algo tal cosa y no sabe. Tú uno dice, 10 años sentado, hermano. 10 años ahí. 2 años, 5 años, 20 años. Y sigue con los mismos errores y las mismas cosas. Algo está pasando, hermano. Algo está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, es que el Señor Jesús quiere que el creyente crezca, ¿no es cierto? Que tengamos un crecimiento en el cual lleguemos a esa meta que es la perfecta, ¿no es cierto? Que es la perfección o el ser perfecto en esa medida que Él ha colocado, hermanos, ¿cierto? Y número 3, estar bien, ¿qué? Preparado, dice allí, enteramente preparado. ¿Para qué? Esto significa capacitado, equipado para hacer la obra de Dios. ¿Qué se necesita para hacer la obra de Dios? ¿Qué es? Un título, hermano, en una universidad. Necesitamos un título, hermanos, en un seminario, en una facultad, hermanos. Necesitamos todos los manuales, hermanos. ¿Cuántos manuales en el internet hay? Manuales de esto, de aquello y una cantidad de cosas. Eso no puede servir en un momento, pero para hacer la obra de Dios, lo único que necesita es la escritura, hermano. No hay más. No nos metemos en la escritura, hermano. Es que
nos dice cómo la estrategia: vaya allí, haga esto, mire a lo que hacía la iglesia, mire esto, qué es lo que tiene que hablar, qué es lo que tiene que enseñar, cómo debe orar, cómo debe predicar, cómo debe hacer. Todo es que está acá, hermanos. Pero no enseñamos a que otro venga a decirnos lo que está acá, hermano. ¿Sí ven? Cuando nosotros mismos debíamos estar, ¿qué? Aprendiéndolo y tomándolo en cuenta. Dios quiere que nos preparemos, quiere que usted se prepare, hermanos, porque no solamente va a venir la apostasía, o está llegando, o cada día llega, hermanos. No solamente hay corrupción en nuestras iglesias, hermanos, sino que Dios lo ha llamado para mejores cosas que estar sentado en una banca de una iglesia, hermanos. Dios lo ha llamado. Y termino diciendo de un hermano americano que fue a Jenas Mireis de Brasil. Él dijo que un día predicaron sobre las misiones, y que él entonces dijo, predicaron que las misiones. Entonces el pastor al final dijo: hermano, el Señor está llamando para ir a las misiones. Pongámonos de pie y vamos a cantar un himno sobre las misiones. Y entonces cantaron el himno, y al final entonces dijo: los que estén llamados a las misiones, pasen al frente. Y él dijo: yo me agarré de la banca, hermano, y no se soltaba. Entonces dice que mentalmente le dijo: Señor, si el pastor dice que canten el himno y vuelve a llamar a las misiones, me voy a las misiones. Y dice que el pastor entonces terminó y dijo: no, pues yo no sé, hermano, yo creo que hay más personas que van a ir a las misiones. Entonces vamos a pedirle al grupo de alabanza que vuelva a cantar el himno otra vez, a exhortarnos. Y cantaron el himno, hermanos. Y cuando cantaron el himno, el pastor dijo: y yo sé que hay gente que todavía puede ir a las misiones, pase al frente. Entonces él dice que le tocó soltarse de la banca y pasar al frente. Y Dios lo llevó a Jenas Mireis, se llama, en el Brasil, y fundó lo que llama la iglesia, hermano, misionera allá. Unas cantidad de misiones e iglesias, hermanos. ¿Sí ven? Porque Dios nos quiere preparar, y la mejor forma, hermanos, es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Vemos que el propósito por el cual el Señor nuestro Dios nos dejó la Escritura es para que nos preparemos para lo que está sucediendo y lo que sucederá en la apostasía y la corrupción de la iglesia, y en la predicación del mensaje, hermanos. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. ¿Dónde está, hermanos? ¿Qué necesitamos, hermanos? Saber cómo vivir la vida espiritual. Está aquí, hermanos. Y cómo crecer en la vida espiritual está aquí, hermanos. Amén, hermanos. No en otra parte. ¿Qué hay que hacer? Tome una decisión hoy, hermano, de leer, estudiar y prepararse para la buena obra del Señor. Quiero que usted cierre sus ojos, hermano. Y si usted necesita sabiduría, póngase en pie, hermano. ¿Quién necesita sabiduría? ¿Sí? Usted necesita, hermano, prepararse. Entonces póngase en pie, hermanos. Necesita crecer espiritual, póngase en pie, hermanos. Que recuerde que no está delante de nosotros, estamos delante de un Dios misericordioso, que Dios conoce su corazón, su mente y su espíritu, y que Dios, que es rico en misericordia, obrará para el bien de su vida. Yo llevo más de 30 años, hermano, como cristianos, y más de 27 años como pastor, pero le puedo decir, hermanos, que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, de servirle a mi Señor. Señor, gracias, Padre, porque has sido fiel, Señor. Tu palabra, Señor, es viva. Yo sé que cada persona la ha escuchado, algo le ha quedado en su mente, en su corazón.
Yo sé que tu Espíritu Santo obrará, oh Dios, e inquieta a cada uno para que sea, Señor, llevado de tu mano. Padre, que seamos estudiosos de la Biblia, oh Dios. Tú nos has dado un legado muy grande a los bautistas de ser aquellos que llevábamos la palabra, que teníamos el conocimiento, que sabíamos de todo, doctrinas, teología y de todo lo relacionado a lo espiritual, oh Dios. Y tú quieres que nos levantemos, Señor. Yo te pido por esta iglesia primera de Cúcuta, oh Dios, para que seamos hombres y mujeres, para que nos levantemos con la sana palabra, para que nos cojamos de la mano, Señor, tuya, y tomados y plantados y arraigados sobre tu palabra, podamos detener la apostasía y la corrupción de la vida espiritual en las iglesias, Señor. Cada persona, Señor, somos importantes y tú quieres utilizarnos para tu gloria y tu alabanza y tu grandeza, Padre. Te lo pedimos y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.